Hola estudiantes, espero que los videos que estamos realizando para la clase de física los estén viendo y estén estudiando en conjunto al material que se les ha ido adjuntando. Les recuerdo que para cualquier duda o consulta pueden dejarme los comentarios en el video de YouTube o escribirme a mi correo f.matus@salmenei.cl. Bueno, para ir dándole un redondeo a lo que ya habíamos visto en el video anterior, esta distinción entre rapidez y velocidad como vector y como escalar la rapidez va a ser importante para el tema que vamos a comenzar a iniciar hoy. Tenemos aquí una distinción, ¿sí? Tenemos que la rapidez la escribimos de esta forma y de esta forma nos ayuda a entenderla. ¿De qué manera? En que la rapidez es básicamente distancia partido por variación de tiempo. Ojo con esa letra, el triángulo, la letra delta mayúscula, y siempre va a significar una variación. Una delta significa algo final menos algo inicial, siempre. Entonces, cuando nosotros lo escribimos así, quiere decir que hay una variación de tiempo. Es lo mismo que vulgarmente se conoce como velocidad es igual a distancia partido por tiempo. Esto es lo mismo. Pero la aclaración es que hablamos de una variación de tiempo, ¿sí? Si uno quiere calcular la rapidez de algo que se está moviendo, ¿sí? La rapidez uno la puede... La distancia que recorrió partido por el tiempo que tardó. Y ese tiempo es un tramo, es un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿sí? Aunque el tiempo inicial haya sido cero, es una variación de tiempo. A diferencia de esto, la velocidad va a ser la distancia que ahora la vamos a escribir con vector. La velocidad, fíjense que está escrito con una flechita que nos indica que es un vector. ¿Y esto por qué? Porque la velocidad se va a definir como el vector desplazamiento, el vector distancia, ¿sí? Este vector nos va a indicar a nosotros una posición, ¿sí? Esa posición ya no va a ser arbitraria, como acá, distancia, da lo mismo. No, acá, ese X, esa variación de distancia, va a tener dirección, magnitud y sentido, ¿sí? Entonces es un vector. Vector distancia, vector radio, partido también por una variación de tiempo. La clasificación de vector siempre con una flechita arriba y nos va a indicar magnitud, dirección y sentido. Ahora, vamos a comenzar a hablar del movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme corresponde a el más básico o el primer tipo de movimiento que uno estudia. Ahora, cosa importante a definir es que todo lo que nosotros empezamos a estudiar corresponde a lo que en física se llama mecánica. La mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos, se divide a su vez en dos formas de estudiarla, ¿sí? Siempre de lo más simple a lo más complejo. Primero la cinemática y luego la dinámica. La cinemática se dedica netamente a describir el movimiento de los cuerpos, sin el porqué. Solo describe. Y la dinámica nos va a indicar a nosotros, o nosotros vamos a estudiar, o es la parte de la física, de la mecánica, que estudia el por qué se producen esos movimientos. Primero los aprendemos a describir y luego es por qué se produce, y ahí entramos a otro concepto. Por mientras, de lo más simple a lo más complejo, es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿En qué consiste este movimiento? Primero, que se ejecuta a través de una línea recta,
¿sí? Bien simple, línea recta. Desde una posición, ojo que cada vez que hablemos de posición, lo vamos a representar con la letra X. Y vamos a ver de inmediato por qué. Desde una posición inicial a una final. Tramo inicial, tramo final. ¿No? Me desplazo entre esos dos puntos. Si yo me desplazo entre dos puntos de manera que no camino en el tramo, no camino de pronto más rápido o de pronto más lento, sino que camino de igual forma, sin apurarme, sin atrasarme, parejito como uno diría, ese tipo de movimiento describe un movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme no tiene aceleración, es velocidad tipo crucero, ¿sí? En donde va parejito, no varía su aceleración, no varía su velocidad, va de una forma constante, ¿sí? Y a eso se le llama como una velocidad constante, siempre es la misma, ¿sí? No se va modificando. Ahora, en el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme va a obedecer a un modelo matemático, ¿sí? Este modelo matemático, modelo físico-matemático, es este que tenemos acá. ¿Qué nos dice eso? Primero, habla de la posición. La posición como función, así como una función matemática, va a depender del tiempo. O sea que si yo hago este tramo, la posición en donde yo esté va a depender netamente del tiempo. Y eso es lógico. Si yo camino un tramo a la misma velocidad constante, en el tiempo 1 voy a estar en cierta posición. En el tiempo 10 segundos voy a estar en cierta posición. Entonces uno puede identificar que la posición va a depender del tiempo que ha transcurrido. Y ese modelo nos dice que esa posición va a ser igual a la posición inicial, de donde yo comienzo a medir, más la velocidad por el tiempo. Ahora, esto se puede explicar de mejor forma con un gráfico. Este gráfico va a representar un movimiento rectilíneo uniforme. Este gráfico, y lo tengo puesto en rojo, es un gráfico posición versus tiempo. En un movimiento rectilíneo uniforme, en un gráfico posición-tiempo, si yo grafico posición versus tiempo, la gráfica siempre va a ser una recta ascendente. ¿Sí? De esta forma. Puede variar un poco la inclinación, pero siempre va a ser una recta. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Que la velocidad en este tipo de movimiento, que lo que está reflejando es este tipo de movimiento. El movimiento se ejecuta en una línea recta. Lo que yo hago aquí es representarlo. Lo que yo hago ahí es representarlo también, matemáticamente. Esto está unido. ¿Cómo? Los valores que yo le vaya dando al tiempo me va a ir dando una posición. Y en un movimiento rectilíneo uniforme, esto me va a ir generando esta recta. En esta recta, su pendiente, o sea, su inclinación, me va a indicar a mí su velocidad. Recuerden, X lo voy a llamar como posición, T tiempo, y generalmente todos los gráficos le vamos a asignar al eje horizontal el tiempo. Porque vamos a querer ver cómo varían posiciones, velocidades, aceleraciones con respecto al paso del tiempo. Esa es la idea central. Entonces, si ustedes se fijan, yo acá tengo puesto nuevamente la definición de velocidad como vector. Yo dije que la velocidad es constante. Ojo que cuando uno pone CTE, matemáticamente quiere decir constante,
para no escribir tanto. ¿Sí? Es una abreviación. Cuando yo lo escribo de esta forma, acuérdense que yo dije que el delta es una variación. Entonces puedo escribir una posición final menos una posición inicial. En el tiempo igual. También puedo hacer lo mismo. Un tiempo 2 menos un tiempo 1. Acá los tengo. Tiempo 2, tiempo 1. Al tiempo 1 le correspondía esa posición 1. Cuando tengo un tiempo 2, le corresponde a esa posición 2. Ojo, posición medida en metros. Tiempo medido en segundos. Sistema internacional. ¿Qué ocurre? Que si yo hago esta división me representa este tramo, esta recta que está ahí, este pedacito que está ahí. A ese pedacito se le llama pendiente de la recta. Se le llama pendiente de la recta. También lo ven en matemáticas. Pero aquí tiene un sentido físico. Esa pendiente de la recta, en un gráfico posición-tiempo, corresponde a la velocidad. Y ustedes pueden ver que esa pendiente que está ahí va a ser la misma pendiente que está ahí, la misma pendiente que está ahí, y a eso se refiere con que es constante. La velocidad aquí es constante. Por ejemplo, un barco que navega en el océano, mar adentro, generalmente se le dice que va a velocidad crucero. ¿Qué quiere decir eso? Que va a una cierta velocidad y que no cambia, va constante. A eso se le llama velocidad crucero, o en el fondo es velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que no está acelerando ni está frenando, va parejito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo grafico la velocidad con respecto al tiempo si en este movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante? Un gráfico de una variable constante, fíjense acá y en el gráfico, en la parte vertical, en el eje vertical, que uno llama el eje Y, tengo puesta la velocidad. Y nuevamente en el eje horizontal el tiempo. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo varía la velocidad con el tiempo. Todo el rato he estado afirmando que es constante. Y efectivamente, si yo camino en este gráfico, en este diagrama de caminata que estoy haciendo, con una velocidad constante, con una velocidad crucero, no me adelanto ni me atraso, su velocidad es siempre la misma, efectivamente en el tiempo 1, 2, 3, tiempo 100 segundos, su velocidad va a ser siempre la misma y va a representar en un gráfico velocidad, tiempo, en un movimiento rectilíneo uniforme, una línea recta, paralela al eje horizontal. En el tiempo 1 tiene esa velocidad, en el tiempo 2 tiene esa velocidad, tiempo 3 esa velocidad constante. Lo mismo acá también con velocidad constante. ¿Y qué pasa con la aceleración? La aceleración se va a definir. La aceleración es un vector. Es un vector y se va a definir como la variación de la velocidad también en un intervalo de tiempo. Si acá la velocidad es constante, esa variación me va a dar 0. Entonces, en este movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, la aceleración 0. Espero que se encuentren muy bien, que se queden en casa. Muchas gracias.